Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy Héctor García y en este canal vamos a hablar acerca de la ciencia de datos, acerca de algoritmos y de donde te voy a dar algunos tips de librerías. Si es que te gusta este contenido, considera suscribirte. Bueno, sabemos que en todo proyecto de ciencia de datos, donde se consume la mayor parte del tiempo es en el acomodo de datos. En esta ocasión vamos a ver una función que nos va a ayudar a transformar datos que tenemos en una sola columna a varias columnas. Y bien, para comenzar, podemos ver aquí en pantalla estos datos provienen de alimentadores de energía eléctrica. Entonces aquí podemos ver una cierta fecha, la fase. Hay que recordar que la energía eléctrica está en tres fases. Entonces aquí en estos datos tenemos fase A, fase B y fase C. Y para cada fase tenemos una carga. Ahora, pasamos a ver la info de este data frame y podemos ver pues que la fecha es un campo datetime, fase es, como les dije, A, B o C, y la carga que es un tipo float. Ahora pasamos a ver el describe de este data frame y pues como la única variable numérica que tenemos es carga, pues es la única que nos aparece aquí, ¿verdad? Muy bien. Ahora pasamos a ver las fases. Como les dije, pues tenemos tres fases: A, B y C. ¿Ok? Y si nosotros filtramos para una fecha en específico, podemos encontrar que tenemos la fecha, esa misma fecha repetida para A, B y C. ¿Ok? Entonces tenemos la fecha, en el campo fecha tenemos registros repetidos porque para cada una de las fases hay un cierto valor. Entonces, esto es lo que queremos cambiar a que nada más exista un solo registro por la fecha y que en vez de que sea una fase en la misma columna, que tengamos fase A, B y C. Y bien, esta función es una función de pandas, se llama pivot table, aquí podemos verla, la cual recibe cuatro parámetros. La primera es el data frame, ¿no? El que estamos utilizando. Después te pide qué es lo que vas a querer de índice, de columnas y de valores. Muy bien. Lo que queremos de índice en este caso, pues son las fechas, ¿no? Son las que tenemos repetidas y que queremos que sea una única fecha. Entonces le ponemos índice, la columna de fecha y hora. Las que queremos que se conviertan en columnas va a ser la columna que se llama fase. Y los valores que queremos que tengamos es la columna carga. Entonces, de esta manera sencilla, podemos transformar todo el data frame de esta manera. Muy bien. Donde para una misma fecha, si se fijan, es esta misma fecha de aquí arriba, tenemos 77, 80, 84.5. 77, 80, 84.5. Entonces ya pasamos de tener tres registros en la misma tabla de tres registros con la fecha duplicada a un solo registro y ya no hay fechas duplicadas. Aquí en esta tabla ya no hay fechas duplicadas. Muy bien. Ahora, pasemos a qué parámetros adicionales contiene esta función pivot table. Hay un parámetro que me gusta mucho que se llama margins. Este parámetro te permite poner porcentajes, sumatorias, totales, en los últimos columnas o registro, ¿verdad? O sea, te lo pone por columna, por registro, perdón, o por columna. Entonces aquí, si ponemos margins true, lo que nos da inmediatamente, pues es nada más el promedio. Es la función que trae por default. Si le ponemos margins true, esto de aquí viene siendo el promedio de este registro. Y este de aquí viene siendo el promedio de esta fase. Muy bien. Ahora, algo aquí, un parámetro que podemos cambiar es el nombre. Si se fijan, nada más al poner margins true,
el nombre de la columna se pone all, muy bien, pero nosotros podemos agregar el nombre con otro parámetro que pues es el margins name, ¿no? Y de esta manera ya tenemos que esto es el promedio. Margins true por defecto es false. Muy bien. Por eso al principio pues no tiene esta columna. Y cuando tú le pones margins true, podemos agregar la función que queremos que se esté agregando en esa columna de margins. Entonces aquí si agregamos la suma, numpy sum, pues entonces tenemos la suma en el eje X y la suma en el eje Y, o bueno, en el eje de los registros y en el eje de las columnas. Entonces, si podemos agregar cualquier función al margins, entonces a mí una función que se me ocurrió pues fue la función de lista, agregar una lista, y como podemos observar aquí al final nos aparecen estos tres en lista, y pues hacia abajo deberíamos de tener todo el eje, toda la fase A en una sola lista. Es una funcionalidad más, no sé de qué pueda servir, pero es la flexibilidad que tiene esta función. Ahora, eh, si nosotros agregamos varias funciones, suma y promedio, a los margins, entonces aquí nos repite el A, B y C, pero sí tenemos bien remarcado cuál es la suma y cuál es el promedio. Esto ya sería trabajarlo con un multi-index, pues para darle más formato. Aquí la única intención es que vean la flexibilidad de esta función. Hay otro parámetro que me gusta que se llama dropNA. Al momento de hacer este acomodo, se puede dar el caso de que obtengamos registros nulos, ¿ok? Que todos los registros, que para ese índice y todas las columnas, los registros estén en null. Entonces, automáticamente, por defecto, esta función es en true, entonces no te ofrece los registros nulos, pues para tener la información más condensada, ¿no? Pero aquí se puede ver la cantidad de registros, tenemos 20.447, y cuando nosotros ponemos el drop NA en false, tenemos 20.449. Entonces tenemos dos registros de más que están en null. Ahora, ¿cómo podemos ver esos registros? Bueno, aquí hice esta función, ya igualo todo esto, lo mismo que tenemos arriba, lo igualo a data, filtro por cualquier valor, porque esto me está dando cualquier valor. Entonces yo dije, bueno, filtro por cualquier valor en la columna A, y podemos ver que justamente 2 días, la diferencia entre 49 y 47, este día, en esta hora, tenemos dos registros que están incompletos, que tienen todos sus registros en NA, y estos son los registros que se omiten, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos al data frame original y filtramos por la fecha, evidentemente tenemos que para esa fecha, en esa hora, tenemos registros en NA. Entonces, lo que la función hizo al momento de hacer el pivot table de esta tabla, pues podemos ver que nos elimina automáticamente estos registros, porque pues todos es en NA, ¿verdad? Y por último, otro valor que podemos tener es el de fill value. Fill value significa que justamente para estos registros que están en NA, podemos agregarle un valor para no tener que después hacerlo por separado, no tener que después hacer un fill value por separado. Automáticamente esta función tiene ese parámetro y tú le indicas cuál es ese parámetro. Para mí esta función, este parámetro es bastante importante, ya que si por ejemplo tus valores, ahorita vimos que carga era de valor float, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el valor que tú tienes es un valor int, es valor entero? Entonces, cuando tú hagas el pivot table, si hay NAs, automáticamente la columna, en lugar de ser int, va a ser float, porque NA se toma como float.
Entonces ya en vez de todos tus valores estar en enteros, van a ser float. Y esto puede ser importante, pues no sé, eso ya dependerá de tu acomodo, de lo que tú vayas a hacer después con esta tabla, ¿no? Pero si tú quieres que tus valores sigan siendo enteros, porque originalmente tu data frame era, tu variable era entera, entonces tú nada más pones fill value en cero y automáticamente va a seguir siendo entero. De la otra manera, primero tendrías que tener NAs, lo cual la columna ya se te haría float, y cuando tú después en otro paso quieras hacerlo, quieras hacer el rellenado de esos valores con un cero nada más, pues automáticamente ya va a estar en float. Entonces vas a tener que hacer otro tercer paso y cambiar todo a entero. Entonces para mí este parámetro es bastante importante. Aquí pues no se alcanza a ver mucho la utilidad en estos datos. Si yo hago el drop NA en false y relleno el false, relleno estos datos con este de cero, pues mira, si se fijan ya no tenemos que son datos nulos. Si hacemos esta parte, dejamos que los NAs sigan ahí en nuestra tabla y esos NAs los rellenamos con cero, entonces al buscar la misma fecha que antes, la cual estaba en NAs, pues podemos ver que ya tiene únicamente ceros. ¿Okay? Entonces no se borra de la tabla, ahí siguen. Eso es por esta función de drop NA false. Y además, en vez de tener NAs, pues tenemos ya propiamente el cero. O pues el valor que tú quieras. Muy bien. Y bueno, pues eso es todo. Espero que te sea de utilidad esta función para que puedas trabajar de una manera rápida y segura. Nos vemos. Hasta luego.